spoiler. Uno de los temas de la semana, obviamente, fue el tema medios y comunicación. El alcance que tiene el decreto presidencial que establece como servicios esenciales en competencia a la telefonía móvil fija y a la TV paga, generó un debate, generó también respuesta por parte de las grandes empresas de telecomunicaciones. Para seguir profundizando sobre este tema que tiene distintas aristas para ir tomando, hoy vamos a hablar con Eduardo Ferreira. Él es especialista en derechos humanos y tecnología, está en ADC Derechos, lo pueden seguir ahí en Twitter. Y bueno, vamos a arrancar la conversación con él. Eduardo, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. Muchas gracias por atendernos. Hola Pato, hola a todos, ¿cómo están? Bien. Bien. Bueno, Eduardo, para empezar, en la semana estuvimos charlando mucho con distintos referentes también y conocedores del tema. Queríamos arrancar por esto, por tu opinión sobre el decreto presidencial. ¿Qué es lo que para vos ya modifica, digamos, en concreto este decreto? ¿Qué hay que esperar para ver con la, con cómo se reglamenta, perdón, este decreto? Ujú. ¿Y qué no, qué queda afuera, pero tiene que ser parte de este debate? Bueno, yo diría dos cosas. La primera es que el decreto apunta en principio a un tema de la coyuntura, que es bueno, evitar los aumentos en los costos de las tarifas de los servicios que se han vuelto tan esenciales en tiempos de pandemia y el límite que ponen a las empresas para al menos aumentar las tarifas al menos este año, ¿no? Esa es una medida que apunta, bueno, a evitar que los sectores de bajos ingresos se vean privados del acceso a este tipo de servicios que son tan esenciales ahora, ¿no? Y después tiene una perspectiva de más largo plazo, que es, bueno, lo que vos mencionaste, que es declarar servicios públicos en competencia a los servicios de telecomunicación, de las tecnologías de comunicación y también al servicio de telefonía móvil, que básicamente eso lo que implica es otorgar más capacidad al Estado para regular el mercado, pero como el propio decreto lo dice, bueno, hay que esperar la reglamentación de la autoridad de aplicación, que es el ENACOM, para saber, bueno, qué tipo de prestaciones equivaldrá al servicio universal básico que está previsto, cuáles serán los planes, hasta las tarifas, etcétera, ¿no? Este es como el puntapié inicial para una discusión que se verá más adelante y resume, bueno, uno debería decir que, bueno, sin la capacidad reguladora del Estado, la verdad que proveer estos servicios a toda la población es imposible, ¿no? Ahora bien, este es un primer paso, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla de acá en adelante la tarea del INACON, las conversaciones con las empresas operadoras para ver que efectivamente esto se traduzca de manera real en mayor conectividad para todos y todas. Claro. Eduardo, te hago una consulta. Mm, Estuve viendo algunas entrevistas que te hicieron y algunas charlas que hiciste vos. ¿Por qué ujú. considerás que Internet es un derecho humano? Básicamente porque a través de Internet podemos facilitar y acceder a otro tipo de derechos que ya son derechos humanos, ¿no? Como puede ser la educación, la salud, el trabajo, ¿no? Esto venía siendo desde antes y actualmente ahora en contexto de pandemia es mucho más claro, ¿no? La educación ahora se está dando en mayor medida a nivel online, trabajamos de manera online ahora, estamos teniendo esta entrevista vía online, y muchos servicios de salud se están proveyendo de esa manera, ¿no? Entonces, es indispensable Internet ahora como medio para ejercer derechos básicos y para la provisión también de servicios básicos, ¿no? Sé, eso es el principal argumento para sostener eso. Y ahí te hago una pregunta. Bueno, se empezaron a hablar de muchos modelos, ¿no? También o de distintos Ujú, modelos que hay en distintos países. Si vos tuvieras que decir, no un modelo cerrado para copiar, pero ujú, decir, bueno, en tal país ujú, o en tal lugar hay esta medida que avanza mucho en la universalización del acceso a Internet que se ujú. podría tomar o que debería tomar el Estado. ¿Cuál dirías vos o cuáles tomarías? Bueno, acá hay, como siempre, dos posturas o tres posturas que uno puede decir. Bueno, la primera es el clásico modelo autorregulatorio de libre mercado, que uno dice, bueno, un modelo que existe. Frente a eso, al menos en ámbitos de Internet y de plataformas, últimamente tanto de las organizaciones sociales, de derechos humanos, estamos empezando a cuestionar esa narrativa. Decimos que, bueno, hay un papel para la regulación estatal para que garantice tanto en temas de conectividad como en temas de transparencia de las plataformas digitales un mejor trabajo, ¿no? Y cuando uno toca el tema de regulación,
siempre está el tema de, bueno, qué tipo de regulación, ¿no? La regulación también puede tener efectos negativos, como puede ser en el caso de Estados Unidos con Trump o Brasil con Bolsonaro, que son regulaciones que apuntan más a temas de censura y bloqueo de información, pero también nosotros planteamos que existe una tercera alternativa, ¿no? Que es una regulación democrática que apunte a la pluralidad de voces y sobre todo a ofrecer mayor transparencia y debido proceso en las operaciones de las plataformas. Modelo así como para decirte imitar de un país, yo diría que no, todavía creo que quizás una de las ventajas que tengamos acá como Argentina o como Latinoamérica, de que estamos un poquito más atrasados en estas discusiones, que bueno, podemos aprender de los distintos modelos que están en práctica y diría que hay cosas interesantes en Europa, por ejemplo, o en Nueva Zelanda o en Canadá, que bueno, podemos tomar de cada una de ellas para hacer algo que también se ajuste a nuestras necesidades, ¿no? y a nuestra realidad. Eduardo, te hago otra consulta. Vos recién mencionabas a Trump y Estados Unidos. Google, Amazon, Facebook, Apple están siendo interpelados por la Comisión del Congreso de los Estados Unidos por obstruir la competencia y abusar de su poder dominante. ¿Por qué esta discusión marca un hecho histórico y qué implica en la realidad cotidiana de cada uno? Bueno, el hecho histórico era precisamente lo que acabo de decir. La verdad que la narrativa dominante hasta los últimos años en propio Estados Unidos, que es el país donde están las mayorías de estas empresas, era bueno, modelo de autorregulación puro y duro, ¿no? Ya el hecho de que estas empresas tengan que sentarse ante el Poder Legislativo y dar explicaciones de sus prácticas, ya creo que es un paso adelante en el reconocimiento de que el Estado tiene un papel, ¿no? Eso va a producir un cambio en la forma en que se va a regular Internet, como dije recién, pasar de un modelo de autorregulación a un modelo con mayor intervención estatal. Y la discusión está abierta para que, bueno, tengamos un modelo regulatorio que, como dije recién, ¿no? Apunte a democratizar los servicios de las tecnologías de comunicación y no a censurar, ¿no? Creo que ahí está la lucha, la cual, bueno, uno como trabaja en una organización de derechos humanos apunta hacia ahí, ¿no? Y ahí esto me lleva por ahí a otra pregunta que es la siguiente. Hay grandes plataformas que, o sea, Google, mismo YouTube, Facebook, Twitter, que su propio algoritmo, digamos, no es neutral. Y a la vez, aunque vos puedas abrir mucho más a distintas plataformas, a que cada uno use distintas plataformas, bueno, ya tienen un poder instalado, digamos, las mismas plataformas. ¿Cómo se podría regular ese algoritmo? ¿Hay una manera? O bueno, hay que decir, no te gusta, entonces tiene que surgir una plataforma alternativa. Correcto. Tal como vos decís, es un argumento clásico de las plataformas, bueno, decir que la operación del algoritmo es automática y por lo tanto no debería atribuírseme ningún tipo de Lo cual es autoría. una mentira, ¿no? Porque alguien lo programa. Exactamente, porque bueno, alguien lo programa, la programación del algoritmo es hecha por humanos, obviamente, Claro. ¿no? Y los criterios por los cuales el algoritmo filtra o selecciona información está hecho en base a un juicio humano, ¿no? Sí, yo diría que al menos en la actual discusión, un primer paso, que no es el definitivo, pero para empezar habría que empezar por conseguir que las plataformas transparenten los algoritmos, ¿no? Que lo pongan a disposición de los técnicos, de los expertos en tecnología para que puedan auditarlos, para que puedan investigarlos y decirnos, bueno, así es como funciona el algoritmo, estos son los criterios y estas son las eventuales fallas o mejoras que puede hacerse, ¿no? ¿Alguna de Transparencia las es un grandes primer... plataformas tiene su algoritmo así como para que se pueda ver, digamos? Hasta el momento no, hasta ¿Ah? yo tengo entendido, el argumento clásico es que, bueno, el secreto o la inteligencia industrial o la propiedad intelectual, ¿no? Claro. Es una obra y bueno. Pero bueno, nosotros consideramos que estos casos de interés público, ya donde hay derechos humanos en juego, como la libertad de expresión, el acceso a la información, bueno, en estos casos debería cederse o al menos apuntar a una mayor transparencia, o también otro reclamo también de la sociedad civil es lo que se conoce como un debido proceso, es decir, que las plataformas también tengan una persona humana que esté controlando el desarrollo del algoritmo y que sea capaz de dar razones públicas frente a un eventual reclamo que uno pueda tener, ¿no? En ese sentido, creo que ya hay un cierto consenso para avanzar en ese sentido y, bueno, seguir este debate que viene para largo.
Bueno, TikTok en su momento dijo, yo muestro mi algoritmo, sí, otras plataformas lo hacen también. Cuando Trump decretó que no se iba a Ujú, poder usar esa aplicación en los Estados Unidos. Frente a esto te ujú. tengo una pregunta. ¿Qué hay detrás de esa guerra comercial que se abrió a raíz de TikTok entre Estados Unidos y China para vos? Bueno, está claramente el hecho de que quizás los dos países más poderosos actualmente tienen claro que muchas de las disputas geopolíticas, políticas, económicas de los próximos años va a tener lugar en Internet, ¿no? Y quien domine la infraestructura de Internet va a dominar la manera en que la información circula actualmente, ¿no? En ese sentido, la movida de Estados Unidos puede ser interpretada como una forma de evitar que compañías que tienen su sede en China, que son en China, controlen un mercado importante de la población estadounidense y, bueno, de esa forma dominen la infraestructura comunicacional o la forma en que ciudadanos norteamericanas mensajean, ¿no? Como es todo, siempre está detrás la geopolítica y también es interesante pensar estos fenómenos desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y no ser inocentes al respecto. Claro, y me quedaba, bueno, me resulta muy interesante esto que contabas también, que se liga con lo de TikTok sobre los algoritmos, porque justo hace unos días charlábamos sobre el caso de una empresa de seguridad que levantó todas las fotos de Facebook para armar su reconocimiento facial, ¿no? Su sistema de reconocimiento Ujú. facial. Entonces uno dice, bueno, hay empresas que para, por comillas, seguridad, levanta todas las fotos de los que están en Facebook, lo cual es gran parte de la humanidad, entonces te pueden reconocer Ujú. en cualquier lado que te filmen, pero no te dicen por qué te muestran a un amigo o a una amiga y no a otra persona, entonces no se sabe ese algoritmo. Entonces hay como una diferencia, hay una desigualdad muy grande, ¿no? De quién accede a esa información, quién no accede y quién está expuesto a, bueno, veo lo que me da Facebook, lo que me da YouTube y después, ¿por qué sí, por qué no? Olvídate, esa desigualdad está, no sé cómo la ves vos. No, exactamente. Bueno, si uno recuerda cuando empezó Internet o se popularizó, bueno, la promesa de Internet era eso, democratizar Claro. las relaciones de poder, ¿no? Y quizás poner un pie de igualdad a las personas comunes con respecto a los grandes poderes, tanto públicos como privados, ¿no? Yo sigo sosteniendo que existe ese potencial todavía, pero uno tampoco puede dejar de ser, no puede ser inocente y decir que esta promesa se ha visto muy afectada, sobre todo con el surgimiento de los grandes empresas privadas que ahora dominan la mayor parte de las comunicaciones en Internet y también por los estados que en un principio, cuando empezó Internet, pensaban que no iban a poder regular o no entendían muy bien cómo funcionaba la tecnología, pero ahora lo saben y saben cómo intervenir, ¿no? Entonces, actualmente lo que uno ve es lo que vos decís, que las mismas desigualdades que se reproducen en la vida real o en la vida offline, también están en la vida online, ¿no? Y esa desigualdad también se manifiesta en el algoritmo, ¿no? Nosotros no sabemos cómo funciona el algoritmo, ellos sí saben, y eso ya genera Claro. un desbalance en la situación muy grande, ¿no? Ya de partida empezamos mal. Ni hablar para, bueno, después como eso se liga a la relación con el Estado, con las grandes compañías desde ya y con los partidos tradicionales. Estamos en comunicación con Eduardo Ferreira. Eduardo, te agradecemos mucho, bueno, un poco este panorama, especialmente más ya más fino sobre el mundo de Internet. No sé si te quedabas con ganas de comentarnos algo más. No, solamente que, bueno, en Argentina parece que pronto también ya vamos a empezar a ver estos debates, hay movimientos en el Congreso, y bueno, y la expectativa mía y todo calculo que es, bueno, es tratar de lograr una regulación que, como dije antes, evite los defectos del modelo autorregulatorio, pero que también evite que los grandes poderes políticos abusen, ¿no? La idea es que sea un Internet para democratizarla, ¿no? Claro. ¿Algunas Simplemente eso. recomendaciones? ¿Querés decir dónde te pueden seguir? Y algunas recomendaciones a quién vos seguirías si querés mantenerte actualizado sobre el tema. Sí, bueno, por lo pronto yo trabajo en la Asociación por los Derechos Civiles, que es una ONG que trabaja temas de derechos humanos y tecnología. Hacemos información, investigaciones, reportes, etcétera. Pueden seguir en las redes as.org.ar. Eh, y después, bueno, también me pueden seguir a mí por Twitter, soy Ferreira Edu. Trato de hacerlo y todo. Y después, bueno, hay organizaciones amigas como Observacom, como Access Now, que son también que están trabajando mucho sobre este tema y que vale la pena consultar sus aportes.
Te agradecemos mucho, Eduardo. Gracias. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. 9:46, bueno, seguimos en Alerta Spoiler. Interesante todo el debate del me mundo de encanta. Internet. Vamos a seguir hilando más fino y ya en un minutito volvemos con más Alerta Spoiler. Alerta